Bueno, vamos a ver la siguiente propiedad de los sistemas lineales, que es la propiedad de controlabilidad. Eh, Antes de ver la definición formalmente, creo que es buena idea de dar una explicación intuitiva de qué implica que un sistema sea controlable. La controlabilidad es la propiedad que nos permite modificar los estados de nuestro sistema, ujú, digamos que de manera arbitraria utilizando el control, ¿no? Cuando me refiero al control es la señal U, que como habíamos definido en un inicio en el momento de calcular o construir nuestra ecuación de estados, ¿sí? Es las funciones externas o las fuerzas externas o las interacciones externas a nuestro sistema que afectan a nuestros estados a través de la matriz B. Entonces, el concepto intuitivo de controlabilidad es que yo puedo modificar mis estados a conveniencia utilizando esta, esta entrada U si el sistema es controlable. Si el sistema no es controlable, entonces quiere decir que tengo una restricción de alguna manera o no puedo modificar como yo quiera todos mis estados, ¿no? Entonces, de hecho aquí puse un carro, un ejemplo de un carro que, por ejemplo, que tenemos los dos estados de que podemos considerar en un vehículo, sería la posición y la velocidad, ¿no? Entonces tendríamos la posición, es la posición X, eh, la posición X con respecto del tiempo, ¿no? Entonces podría ser esta línea y podríamos desear que llegara a esta posición, vamos a poner que sea la posición final dada en un tiempo final, no sé cuánto se tarde, con una velocidad, ¿no? Que la velocidad pues es la derivada, ¿no? De esto, de esta posición, le voy a poner velocidad final, ¿no? Entonces yo quiero llegar a este punto, a esta línea, viene el vehículo avanzando y yo tengo la posibilidad, de hecho esto es cierto, si yo voy en una línea recta, vamos a olvidarnos ahorita de la restricción de la potencia del motor y vamos a pensar que yo puedo alcanzar en un tiempo finito una velocidad deseada finita. Entonces quiere decir que yo no importa cuánto me tarde, mi vehículo va a poder alcanzar una velocidad que yo quiera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ideal de esa manera. Entonces yo puedo llegar a cualquier punto si me muevo en una línea recta. Yo puedo llegar, decidir, yo quiero moverme de mi posición inicial, ¿no? X0 igual a 0, con mi velocidad inicial X punto de 0 igual a 0, a mi estado final arbitrario, ¿no? Yo puedo decir que me voy a mover únicamente en línea recta y yo le voy a dar que mi posición sea esta, que yo quiero llegar a este punto, ajá, con esta velocidad, ¿no? Yo quiero llegar a este punto, a esta distancia, con esta velocidad. Y siempre lo puedo hacer, de manera ideal. O sea, yo me puedo mover, el carro va a avanzar y voy a empezar a, bueno, voy a empezar a aumentar la velocidad va a generar por consiguiente, me voy a empezar a mover y voy a llegar a un punto dado con una velocidad dada. Entonces, esto nos quiere decir que yo puedo modificar arbitrariamente a partir de mi control. ¿Cuál va a ser mi control? Pues mi control U va a ser la aceleración que yo le voy a dar a este vehículo. Ajá. Entonces, mi acelerador, ahorita no estoy hablando del movimiento del volante, nada más nos movemos en una línea recta. Entonces con mi acelerador, que es mi entrada de control, yo voy a poder modificar mi estado inicial de posición y velocidad 0 a un estado final de posición XF con una velocidad VF, ¿no? Este sería X1, ¿no? Y este sería X2. Entonces, ese es más o menos intuitivamente el concepto de controlabilidad. Obviamente este es un ejemplo bastante sencillo, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces vamos a ver la definición ahora formalmente que nos dice que el sistema, hablamos de sistemas lineales, x punto igual a x más b por u, con a una matriz cuadrada n por n dimensional y b una matriz de n renglones por m columna. Recordemos que m es el número de entradas de control. Ajá. Eh, o equivalentemente el par AB. Normalmente también es muy común ver que se habla del par AB. Se dice controlable si para cualquier estado inicial, ¿no? Arbitrario que yo tenga en Rn, existe una señal de control UDT definida en el intervalo de 0 a
un tiempo final. Muchas veces aquí vemos t inicial, ¿no? Pero en realidad es equivalente decir que el tiempo inicial es igual a 0, que t0 es igual a 0, no hay ninguna pérdida de generalidad. Entonces en el intervalo de tiempo de 0 a tf, con un tf finito, tal que transfiera el estado inicial. Vamos a modificar el estado inicial x0 a un estado final arbitrario xf, ¿no? En el tiempo final yo voy a haber llegado a un estado final xf, ¿no? En Rn. Aquí xf en realidad es el vector de mi posición y mi velocidad, o de mis estados x1 en tf y x2 en tf. Entonces, si existe esa señal de control que me modifique mi estado inicial a mi estado final arbitrario en un tiempo finito, entonces el sistema se dice controlable. De otra manera, el sistema se dice no controlable. Entonces tiene que existir una señal de control U definida en un intervalo de tiempo finito que me modifique mi estado inicial x0 a mi estado final xf. Y esos dos tienen que ser los que yo quiera. Normalmente podemos reducir esto a considerar el estado inicial x0 igual al origen. Es equivalente. Bueno, esa es la definición de controlabilidad. Para determinar si un sistema es controlable, hay varias maneras, hay varias formas de determinar la controlabilidad de un sistema. Para nuestro caso particular en el cual tenemos un sistema lineal invariante en tiempo, la manera más sencilla de determinar que un sistema es controlable es aplicar el siguiente criterio de controlabilidad, el cual nos dice que el sistema o el para B es controlable si y solo si la matriz de controlabilidad definida de esta manera tiene rango n, ¿no? Y el rango n es igual al número de renglones que tiene esta matriz. Muchas veces se dice que tiene rango pleno por renglones, ¿no? Entonces el número de renglones de esta matriz es n, aquí está, y el número de columnas es n veces m, donde m es el número de entradas que tenemos. Entonces el máximo rango que puede tener esta matriz de controlabilidad es n, porque n siempre va a ser menor a n veces m. De acuerdo. Entonces, si se cumple esto, como es una relación necesaria y suficiente, se cumple esto, el sistema es controlable. Si no se cumple, si la matriz de controlabilidad no es invertible por izquierda, el sistema no es controlable. Entonces es importante entender esta parte porque nos permite exactamente determinar si es o no es el sistema controlable. Y basta con revisar el rango de esta matriz. ¿Cómo se relaciona este criterio con la definición de controlabilidad? Eso lo voy a explicar en otro video donde voy a dar la prueba, al menos de la parte de suficiencia, ¿no? En el sentido de si se cumple, si el sistema es controlable, más bien si la matriz C tiene rango n, entonces el sistema es controlable. Voy a dar esa prueba y probablemente va a quedar más claro la razón por la cual aparece esta condición, ¿no? O este criterio de controlabilidad, ¿no? Para explicarlo de manera intuitiva y más breve, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Donde es un circuito eléctrico, ¿no? Y vamos a determinar si este circuito eléctrico es controlable o no es controlable, ¿no? Tenemos una función U, que es nuestra entrada, es una fuente de voltaje que no es constante, nosotros la podemos modificar y queremos modificar los voltajes en los capacitores que están en este circuito. Hay que recordar, ¿no? Aquí X1, el estado X1 es el voltaje en el capacitor 1 y X2 es igual al voltaje en el capacitor 2. La corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje en ese capacitor y el voltaje en una resistencia es la resistencia por la corriente que pasa en esa resistencia. Entonces para determinar si este sistema es controlable o no, vamos a obtener el espacio de estados y vamos a estudiar qué pasa en el momento de que yo resuelvo la ecuación diferencial y busco la señal U que me va a modificar mi estado inicial. Aquí vamos a considerar el estado inicial ahorita como el vector 0.
¿no? Estamos con los dos capacitores totalmente descargados. Yo quiero darle una carga ideal al final, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estado final? X de TF, yo le voy a dar dos valores arbitrarios, ¿no? X1 tilde, que es un número real, X2 tilde es otro número real, es cualquier vector que esté en R2. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer con una señal de control U. Y le voy a poner ahorita una restricción primero que R1 por C1 va a ser igual a R2 por C2. O sea, quiere decir que las constantes de estos circuitos RC son iguales, ¿no? Entonces vamos a calcular, bueno, de hecho esto le voy a llamar W, ¿no? Le voy a llamar a esta constante, le voy a llamar W. Entonces vamos a calcular el modelo, ¿no? Vamos a construirlo. Entonces tengo dos mallas, dos trayectorias cerradas, ¿no? Que las puedo resumir rápidamente en una ecuación, menos U para I igual a 1 y 2, sería menos U de T, más el voltaje en la resistencia I, más el voltaje en el capacitor I, igual a 0. Sustituyendo esto que tenemos aquí y sabiendo que como están en la misma rama y están en serie la resistencia y el capacitor, tenemos que IRI es igual a ICI. Entonces tengo menos U de T más RI por la corriente en el capacitor y más el voltaje en el capacitor. Pero también sé que la corriente en el capacitor I está relacionado por esta ecuación que está aquí y finalmente vamos a tener menos U de T más RI CI por la derivada de BCI con respecto del tiempo más BCI de T. Entonces de aquí podemos despejar la derivada del voltaje del capacitor. Podemos escribir XI punto de T va a ser igual a menos 1 entre RI CI por XI de T más 1 entre RI CI por U de T. Entonces ya tenemos estas ecuaciones. De hecho aquí lo voy a... Bueno, entonces ya sabemos que R1 por C1 es igual a R2 por C2 igual a... Vamos a ponerlo aquí para que sea más simple 1 entre W. Vamos a definirlo así para que nos quede la inversa y aquí sustituyamos directamente por W. Entonces voy a añadir una hoja más. Nos quedan las siguientes dos ecuaciones, ¿no? X1 punto igual a menos W por X1 de T. Voy a omitir el argumento del tiempo para hacerlo más breve. Entonces menos W por X1 más W por U. Y X2 punto va a ser igual a menos W por X2 más W por U. Escribiéndolo de manera matricial, tengo X punto igual a la matriz menos W 0, 0, menos W por X, ¿no? O sea, tenemos aquí menos W por X1, 0 por X2 y abajo tenemos menos 0 por X1 y menos W por X2 más W y W. Todo esto por U. Entonces, esta es la matriz A y esta es la matriz B. Recordando, ¿no?, que la solución de la ecuación diferencial matricial es x de t igual a e a la at por las condiciones iniciales más la integral de 0 a t de e a la a t menos tau por la matriz B por u de tau diferencial de tau. Ya sabemos que nuestras condiciones iniciales son 0 y este estado que está aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es, vamos a buscar cuál es u de tau tal que yo modifique mi estado inicial que es 0, ¿no? X de 0 es, esta parte es igual a 0, entonces esto es 0, me lo modifique a mi estado final X de TF, ¿no? Que lo hemos puesto. X de TF es este que está aquí, ¿no? X de TF, entonces aquí va a ser F, aquí va a ser F. Entonces tenemos que encontrar
cuánto va a valer u de tau para modificar mi estado inicial 0 a mi estado inicial x de tf, que es un valor arbitrario, no cualquier vector que esté en R2. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a calcular la exponencial. Esta matriz exponencial es fácil porque es una matriz diagonal, entonces e a la a t menos tau no es otra cosa más que e a la menos w t menos tau 0, 0 y e a la menos w t menos tau. Cuando es diagonal, la exponencial nada más entra. Y vamos a sustituir toda esta integral. Es la integral de 0 a t de esto que está aquí por e a la menos w t menos tau 0, 0 e a la menos w t menos tau por w, que va a ser por b, perdón, b es w y w, aquí está. Y vamos a calcular esto, ¿no? Vamos a, bueno, esto es por u de tau, diferencial de tau. Pero todo esto, si hacemos la multiplicación, nos va a quedar w por e a la menos w t menos tau por u de tau. De hecho, aquí podemos ya de una vez meter la integral diferencial de tau, los diferencial de tau. Y toda esta integral es, recordemos que para integrar un vector, es la integral de cada uno de sus elementos. Esto yo lo puedo escribir simplemente, ¿no?, como el vector 1, 1, ¿no?, multiplicado por esta función, ¿no? Son iguales las dos. Si nos damos cuenta, el primer renglón y el segundo renglón son iguales, entonces puedo factorizar y me va a quedar la integral de 0 a t de e a la menos w de t menos tau por, bueno, aquí w, por u de tau diferencial de tau. Entonces, toda esta integral yo voy a tener que x de tf, ¿no?, va a ser igual al vector 1, 1. Si yo integro de 0 a tf esta función que está aquí, que es w por e a la tf menos tau por u de tau diferencial de tau. Entonces, aquí es bastante claro que no importa qué u yo sustituya, qué u de tau yo sustituya, yo no voy a poder modificar de manera independiente. Recordemos que de este lado tenemos x1 tilde y x2 tilde, que son nuestros valores deseados, que no necesariamente son iguales x1 tilde y x2 tilde. Entonces aquí hay un problema y está claro porque yo tengo, esto es un escalar, esto es una función, le podemos llamar f de tau. Entonces toda esta función, ¿no? Entonces no importa qué u de tau yo tenga, yo no voy a poder modificar de manera independiente el primer elemento del segundo elemento. Entonces yo no puedo modificar mi condición inicial x de 0 igual a 0 a esta condición inicial arbitraria que está aquí. ¿Por qué? Porque mi sistema o la estructura de mi sistema solamente me permite modificar que el primer estado sea igual al segundo estado. No pueden ser diferentes. Eso si lo graficamos en una gráfica x1 contra x2, lo que nos daría es que tenemos una línea recta que pasa por el origen y solo podemos elegir los estados que están en esa línea recta. O sea, si yo quiero moverme del estado inicial x0 que está en el origen a un estado inicial que está fuera de esta línea, no puedo. Este estado que está aquí, yo no puedo modificar el estado inicial x0 y moverlo en el estado inicial xf fuera de esta línea. Por lo tanto, el sistema no es controlable, ¿no? Entonces, no existe una señal de control U que me modifique este estado, que me mande a este punto de acá.
entonces no es controlable. No importa que yo me pueda mover de 0 a un punto que esté sobre esta recta. No, como hay un estado en R2, el cual de alguna manera yo no me puedo mover de 0 a ese estado, ¿no? Recordemos que el estado final tiene que ser arbitrario, entonces puede ser cualquier vector en R2, puede ser cualquier punto, entonces ya el sistema no es controlable, entonces no es, o es no controlable, ¿no? Formalmente decimos es no controlable. Ahora, si aplicamos el criterio de controlabilidad, tenemos que llegar a exactamente el mismo resultado, ¿no? El criterio de controlabilidad nos dice que hay que construir la matriz de controlabilidad, que es B, A por B, y así nos vamos hasta A a la n menos 1 por B. En este caso sabemos que n es igual a 2, entonces nada más nos quedaríamos con los dos primeros. Entonces vamos a construirla. ¿Cuál es la matriz B? La matriz, bueno, la matriz A era menos W, 0, 0, menos W, y la matriz B era W y W. Entonces, para construirla nada más copiamos el primer bloque, copiamos la matriz B, tenemos W, W. Luego el segundo bloque hay que calcular A por B. Entonces tenemos A por B, tenemos menos W por W, menos W cuadrada. Este es 0, entonces no hay problema. Luego en el renglón de abajo 0 por W, 0 y menos W por W, menos W cuadrada. Entonces esta es la matriz de controlabilidad. El rango de la matriz de controlabilidad aquí claramente es 1, ¿no? El renglón de abajo es igual al renglón de arriba, entonces son linealmente dependientes, por lo tanto el rango de esto es 1. Como el rango de esto no es n, de hecho es menor a n, que es 2, ¿no? Entonces esto quiere decir que el sistema es no controlable. Entonces este sistema, cuando tenemos la condición que R1 por C1 es igual a R2 por C2, pues no podemos modificar como querramos nuestros estados. Si nos damos cuenta, esto es un sistema que está en paralelo, un circuito que está en paralelo, entonces los voltajes están relacionados y no puedo moverlos de forma independiente. Entonces, efectivamente el sistema es no controlable.